Bueno, chicos, nos están abandonando de a poco. Me da lástima esto porque lo que estoy explicando es importantísimo para después resolver los problemas. Así que, pero yo tengo que seguir. Son 12 personas, empezamos con 30 y pico personas y tenemos, se van ingresando de a poquito, pero al momento tengo 13 personas. Y eso después se refleja en los resultados de los parciales, y yo no quiero que sea así. Yo quiero que estemos en las clases, por favor, que ya saben que es una condición básica para obtener la boleta. Y lo menos importante es eso, lo más importante es que asistan a la clase para que de esa manera les resulte después más simple volver a leer, volver a escuchar y bueno. Si bien tienen la posibilidad de volver a escuchar mi clase, pero bueno, es importante que ocupen este tiempo en hacerlo. Bueno, lo que les estaba diciendo, para resolver los problemas, para analizar velocidades, vamos a usar las ecuaciones correspondientes a velocidades, tanto de movimiento de rotación pura, porque vamos a, como estamos diciendo, vamos a descomponer a los movimientos complejos en sus movimientos puros. ¿Ah? Y normalmente tenemos movimientos de rotación puro. Por lo tanto, vamos a utilizar las ecuaciones correspondientes a un cuerpo, a un punto que se mueve o que sigue una trayectoria debido a una rotación que experimenta el cuerpo. Entonces, esa ecuación está indicada por esta expresión, que es la forma vectorial de la ecuación, y que nos va a dar también las direcciones de los diferentes vectores, como hemos visto. El uso de la ecuación también va a necesitar del uso de la forma escalar de la ecuación, ¿ah? Para determinar qué cosa, el módulo de esa velocidad lineal, ¿no? Básicamente. Y la otra ecuación que vamos a usar es la que define, o sea, la que establece justamente el teorema de Chasles, que es que un movimiento complejo, que está definido a través de la velocidad de un punto B del cuerpo, lo puedo expresar como la suma de los movimientos simples que experimentan un punto del cuerpo que voy a tomar como de referencia, que es un punto A, en el cual voy a colocar el sistema auxiliar, como dijimos, y del cual voy a conocer algo, o sea, cómo se va a mover ese punto A. Entonces, eso me permite colocar un sistema auxiliar en ese punto, y después esto me va a dar una de las componentes del movimiento, que es la traslación pura, que es la traslación del origen del sistema auxiliar. Y esta parte nos va a dar la parte de rotación, la velocidad relativa del otro punto B, referido al punto que he elegido como punto de referencia, B sub A. Y esto me va a dar la parte del movimiento de rotación. Entonces tendrá la forma, como hemos visto, de una rotación pura, que es omega por el radio. ¿Sí? Entonces, las dos ecuaciones que nos van a permitir y que vamos a necesitar van a ser estas dos, ¿no? Básicamente. Esta en el caso de rotación pura y esto en el movimiento complejo. Estas ecuaciones de velocidad van a estar modificadas en función de los casos. Esta está escrita para el caso 1. Cuando estemos en el caso 2, sabemos que nos va a aparecer otro término acá, que va a ser la velocidad relativa. ¿Ah?
Entonces, tengamos en cuenta esa cuestión. Bien. Perdón, un segundito. Bien. Entonces, nosotros lo más probable es que vamos a necesitar determinar o analizar cinemáticamente un mecanismo, como este que tenemos acá, que puede ser un mecanismo cualquiera de 4 barras, ¿sí? Un mecanismo de cuadrilátero articulado, ¿sí? Que es un mecanismo de 4 barras, y que está en una posición cualquiera, determinada por el ángulo θ2 de la manivela entrada. Bien. Eso, para poder realizar el cálculo cinemático, o sea, determinar velocidades y aceleraciones, nosotros debiéramos haber pasado inicialmente por otro proceso. ¿Cuáles son esos procesos? Que tienen que ver con ¿qué? Con el diseño de ese mecanismo. O sea, diseñar este mecanismo es encontrar básicamente las longitudes de las barras, la longitud de la barra, bastidor, manivela entrada, acoplador y balancín, las longitudes, para que se cumplan los movimientos de salida deseados, en función de un movimiento de entrada. Eso se hace a través de un proceso anterior, que no lo vemos con ustedes. ¿Está bien? Ustedes ven, ya aplican básicamente el análisis cinemático sobre un mecanismo del cual conocen todo. Todo en el sentido geométrico, quiero decir. Lo han sintetizado, o sea, han obtenido justamente las longitudes de las barras de ese mecanismo, que lo han hecho a través de un proceso de síntesis, que es parte del diseño, de ese mecanismo. Luego, a continuación, una vez que tengo eso, hago una determinación de las posiciones que va a tener ese mecanismo, las diferentes posiciones que van a ocupar este eslabón, en función de la posición que ocupe este eslabón de entrada. O sea, determinar para los distintos valores de θ2 del eslabón de entrada, qué ángulo θ3 y qué ángulo θ4 va a tener el eslabón acoplador y el eslabón balancín de salida. Todos estos temas, todo esto, ustedes lo conocen. O sea, de entrada lo van a conocer. Tanto la forma del mecanismo, como los tamaños de las barras, como los ángulos que ocupa, que tienen cada barra en relación con la posición de la barra de entrada. ¿Sí? Nosotros vamos a ir directo al análisis cinemático, es decir, a la determinación de velocidades angulares y lineales en función de una determinada velocidad angular de entrada, de la barra de entrada. Y también, por otro lado, vamos a determinar las aceleraciones angulares y lineales en función de una determinada aceleración angular de entrada. Nuestro trabajo está referido a estos dos puntos. Determinación de velocidades angulares y lineales y determinación de aceleraciones angulares y lineales en función de una velocidad angular y una aceleración angular de entrada. Esa es nuestro análisis a realizar. ¿Sí? ¿Y por qué me tengo que dar una velocidad angular y una aceleración angular de entrada? ¿Por qué me tengo que dar eso? Y porque hemos dicho que este mecanismo
de cuadrilátero articulado, ¿sí? Es un mecanismo que según Roló, ¿sí? lo había definido como los mecanismos restringidos, ¿sí? Que son los mecanismos cerrados, es decir, los mecanismos que son cerrados, no son abiertos, como el brazo como nuestro brazo, o como un robot, ¿sí? Sino que es un mecanismo cerrado, a los que le llamó restringido, y que en nuestro caso tenían un grado de libertad. Eso significa, según lo que hemos estudiado, que nosotros debemos saber todos los datos referidos a un eslabón, ¿sí? Para poder encontrar y analizar a todo el mecanismo, debemos tener como datos todos los parámetros, todas las variables correspondientes a un eslabón. Las variables o parámetros independientes estarían representados por la velocidad angular, la aceleración angular, un momento, si vamos a hablar de cinética, pero todo referido a un eslabón. ¿Estamos de acuerdo? Bien, a un eslabón. Esto se concuerda también con el hecho de que los grados de libertad también son el número de entradas necesarios para controlar el movimiento del mecanismo. Entonces, si este mecanismo tiene un grado de libertad, quiere decir que yo voy a necesitar una entrada, es decir, un solo actuador, que puede ser un motor eléctrico, que va a mover justamente a este eslabón. Por eso yo sé todos los parámetros correspondientes a este eslabón, porque sé que ese eslabón es el eslabón que va a recibir el movimiento, la fuerza o lo que sea desde el exterior, ¿ah? Para introducirlo al mecanismo y de esa manera salir con un movimiento deseado, ¿no es cierto?, a través de cualquiera de los dos eslabones restantes del mecanismo. Bien, esa es la idea, ese es el criterio establecido y planteado, ¿eh? Entonces, en este caso, después de todo lo dicho, vamos a tener un mecanismo, como ya les dije, un mecanismo de cuadrilátero articulado en una posición cualquiera, definida justamente por este ángulo θ2, y donde el eslabón de entrada se mueve con una determinada velocidad angular ω2. ¿Ah? Entonces, estos sé todos los datos referidos a la geometría, les vuelvo a repetir, he tenido que sintetizar el mecanismo, lo cual significa que he encontrado la longitud de esta barra. He realizado un estudio de posición, es decir que para este ángulo θ2 he encontrado de alguna manera el ángulo θ3 y el ángulo θ4, que forma cada eslabón respecto de los ejes X y del eje X. Y ahora voy a encarar la parte cinemática. O sea que analizar un mecanismo significa realizar un proceso, básicamente. Primero determino una cosa, longitud de las barras, después determino posiciones, y ahora voy a la parte cinemática para determinar velocidad. Después vamos a hacer aceleraciones, y finalmente después vamos a hacer, si Dios nos ayuda, la parte cinética, que es la determinación de fuerzas. Bien. Entonces, vamos a aplicar los conceptos adquiridos a través de la mecánica racional, aplicando las ecuaciones correspondientes que yo les adelanté. La ecuación del movimiento relativo, la ecuación que me define el teorema de Chasles,
y la correspondiente a un movimiento de rotación pura. ¿Ah? Entonces, analicemos a este cuadrilátero articulado. El cuadrilátero articulado, yo a partir de este eslabón de entrada quiero saber, ¿qué cosa quiero saber? ¿Con qué velocidad angular se va a mover el eslabón 3? ¿Con qué velocidad angular se va a mover el eslabón 4? ¿Sí? ¿Qué velocidad lineal va a tener el punto de articulación que vamos a definir como punto A? Que es la articulación entre la manivela de entrada y el acoplador. El punto B, que es la articulación entre el acoplador y el balancín de salida. Y un tercer punto cualquiera, que le pertenezca al acoplador. Entonces, mis variables desconocidas, ¿cuáles van a ser? Desde el punto de vista cinemático. En este tema primero de velocidad. La velocidad angular de la barra entrada. Ese va a ser mi dato de entrada. Y mis datos a conocer, vuelvo a repetir, la velocidad angular de los otros dos eslabones, omega 3 y omega 4, y las velocidades de los puntos característicos, que generalmente decimos que son las juntas A, la junta B, y un punto cualquiera del eslabón acoplador. Acá tenemos 4 juntas, o sea, tenemos 4 eslabones y tenemos 4 juntas. Estas 4 juntas, 2 de ellas son las juntas que tienen que ver con la unión de los eslabones balancines con ¿quién? Con el eslabón bastidor, ¿ah? Para poder conformar al mecanismo. Estas juntas también se llaman pivotes fijos, ¿ah? Porque son juntas que le pertenecen al eslabón bastidor, y como el eslabón bastidor no tiene grados de libertad, entonces por eso estas también se llaman, además de llamarse juntas, articulaciones, pares cinemáticos, también se llaman pivotes fijos. ¿Ah? Y estas que son las otras articulaciones entre los eslabones que se mueven, que son esta articulación A y esta articulación B, también se denominan pivotes móviles, ¿ah? Porque son las juntas entre los eslabones que se mueven. Bien, creo que les he definido todo para que todos tengan el léxico que vamos a usar para esta materia. Bien, ¿por dónde vamos? Uy, bueno, en la una, chicos, discúlpenme. En todo caso, el lunes comenzamos ya a resolver problemas, básicamente. O sea, una vez que yo les explique esto, ya vamos a comenzar a resolver los diferentes mecanismos de diferentes problemas de mecanismo. Bueno, que tengan una buena tarde y hasta el lunes. Para el lunes ya van a tener los resultados de los parciales. Disculpen que me he demorado un poquito, pero la semana pasada ha sido una semana bastante complicada. Y esta sigue siendo media complicada, pero les prometo que antes que termine van a tener los resultados de los parciales para que espero que no hayan recuperaciones, espero que no, que todos estén aprobados, pero si hay alguna, sepan que la recuperación se hace fuera del horario de clases, o sea que vamos a elegir algún día para hacer esa recuperación. Bueno, que sigan bien. Muchas gracias por escucharme.